ese tratamiento y que ese tratamiento es recomendado y es favorable, que se sabe que es efectivo y favorable. Y cuando hablamos de clase 3, estamos hablando de que hay mucha evidencia, pero en contra, es decir, que esa indicación es perjudicial para el paciente. Y todo lo que queda en el medio es clase 2, que puede ser 2A o 2B, en cuanto a que se puede recomendar con menos evidencia, más evidencia, o realmente es algo que uno debería tomar con pinzas y queda a decisión del profesional si lo indica o no lo indica. Y a su vez se subdivide, como decíamos, en el nivel de evidencia. Cuando es evidencia A, hay mucha evidencia científica a favor de tanto que algo es beneficioso como que no es beneficioso, y cuando es nivel de evidencia C, solamente es una recomendación de expertos, y los expertos en general son estos científicos y médicos que se reúnen para formar las guías, para poder generar el conocimiento científico. Estas son las guías que utilicé, las guías de Estados Unidos y de Europa, de cardiología para el tratamiento de dislipemias y riesgo cardiovascular, y el Harrison de clínica médica. Bueno, ¿qué hablamos cuando hablamos del tratamiento de las dislipemias o de las dislipemias en sí? En realidad estamos hablando de riesgo cardiovascular. Uno no tiene que encauzar a un paciente. ¿Hola? Escuché como un ruidito ahí atrás, no sé si alguien tenía alguna pregunta. Bueno, uno no puede encauzar a un paciente en un número. Ustedes van a ver que se hablan de números cuando hablamos de diabetes, de los objetivos, cuando hablamos de dislipemias, de hipertensión arterial, sino que lo que uno busca es evitar o tratar de prevenir un evento cardiovascular, llámese infarto, ACV isquémico o una aterosclerosis grave, una arteriopatía periférica, etcétera, etcétera. Entonces, no podemos hablar de dislipemia si no estamos hablando de riesgo cardiovascular. ¿Y por qué es importante esto? Porque el objetivo que yo voy a tener del colesterol, después vamos a hablar un poquito más en profundidad, tiene que ver con el riesgo cardiovascular del paciente. No es lo mismo el objetivo, la permisividad que yo puedo tener en un paciente joven, deportista, que tiene niveles de LDL de 130, que una persona que ya tuvo un infarto de miocardio, que obviamente no puedo permitir esos niveles de LDL. Entonces, siempre va acompañado de preguntar los factores de riesgo modificables y no modificables, si el paciente fuma, si es hipertenso, si es diabético, obeso, o si lleva una vida sedentaria, y obviamente los antecedentes familiares, que cuando un padre o madre murió o tuvo un infarto, tuvo una ACV antes de los 55 años, en caso de varones, y antes de 65 en caso de la madre, estamos hablando que tiene un factor de riesgo cardiovascular no modificable muy elevado. La edad es algo también no modificable y el sexo masculino. Hay otros factores de riesgo cardiovasculares que después los vamos a ver un poquito más, que no son estos más fijos, pero tienen que ver, por ejemplo, con pacientes que tienen enfermedades autoinmunes, que tienen hiperhomocistinemia, que tienen condiciones socioeconómicas muy bajas, que también aumentan el riesgo de que una persona sufra un evento isquémico a largo plazo. Con respecto a la homocisteína, cuando un paciente tuvo un evento isquémico de joven y no tenemos ningún factor de riesgo cardiovascular conocido, es de buena práctica pedir la homocisteína porque es un factor de riesgo protrombótico, sabiendo que una persona puede también tener una hiperhomocistinemia por deficiencia de vitamina B, B12, particularmente ácido fólico, y en este caso no necesariamente estaríamos hablando de un aumento del riesgo cardiovascular. Tiene que ser una hiperhomocistinemia de origen generalmente genético. También la inflamación crónica, como hablamos, los pacientes con procesos inflamatorios crónicos como infecciones crónicas como el HIV, hepatitis C o enfermedades autoinmunes, que hoy en día se mide la proteína C reactiva ultrasensible como un factor de riesgo aparte, también es un factor de riesgo cardiovascular. Yo acá tengo mechadas preguntas de los exámenes de preresidencias que voy a usar algunas nada más porque ustedes todavía están en el pregrado, pero sepan que hay muchas preguntas para el día de mañana cuando rindan también el examen de la residencia, del examen único, que tienen que ver con el riesgo cardiovascular. Por ejemplo, acá la pregunta, ¿cuál de los siguientes exámenes de laboratorio uno solicitaría a un joven sano de 26 años que no tiene antecedentes de riesgo cardiovascular, que tiene un IMC de 24 y una TA de 125/75? Entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo evaluamos el riesgo cardiovascular y a quién le pedimos los estudios? Generalmente, cuando hablamos particularmente del colesterol, que es lo que atañe a esta clase,
Uno debería pedirlo en pacientes, en los varones mayores de 35, mujeres mayores de 45 y repetirlo cada 5 años. Hay discusión en esto, algunas guías hablan de mayores de 40 años, pero no deberíamos pedir un colesterol total a un paciente joven de 18 años que no tiene ningún antecedente familiar importante, ni una sospecha clínica de una hipercolesterolemia familiar, por ejemplo, que tenga santomas o santelasmas en el cuerpo, pensando en una hipercolesterolemia severa familiar. Así que para la gente, para un control sano, recién a partir de los 35 años uno debería pedir el colesterol total. ¿Y cómo evalúa el riesgo cardiovascular? Bueno, hay un montón de scores que seguramente conocen, el Framingham, la SAIN, Q-RISK y demás. A mí, personalmente, yo soy más de la corriente europea que la americana, a mí me gusta más el score. ¿Y por qué me gusta más el score? Porque el score tiene, digamos, como una cuestión analógica que uno ve, ahora se los voy a mostrar, dónde está parado el paciente y se lo puede mostrar al paciente. A diferencia, por ejemplo, de Framingham, que uno tiene un número, que es un porcentaje de riesgo de que el paciente muera por un evento isquémico cardiovascular en los próximos 10 años, y es un porcentaje, es como un número muy frío. En el score ahora les voy a mostrar que es mucho más intuitivo. Como concepto básico, si el paciente que tienen enfrente de ustedes ya tuvo un infarto, ya tuvo una ACV, tiene una obstrucción carotídea severa, es decir, que ya tiene una enfermedad cardiovascular documentada, o tiene un diabetes mellitus con daño de órgano blanco, o sea, por ejemplo, una retinopatía diabética, o ya le amputaron un pie por un pie diabético, o tiene una insuficiencia renal como daño en su diabetes, o un nivel muy alto, un factor de riesgo individual, por ejemplo, un hipertenso mal controlado de larga data, un paciente con una hipercolesterolemia muy severa, ya al paciente lo catalogamos como un paciente de muy alto riesgo. Es decir, a este paciente no necesito hacerle ningún score, no necesito hacer la tablita ni hacer ningún numerito. Yo ya a ese paciente lo considero un paciente de muy alto riesgo cardiovascular y por lo tanto las conductas que va a tener que tomar van a ser acorde a eso. Para el resto de los pacientes, me olvidé decirles que también los pacientes con insuficiencia renal crónica, con un clearance de creatinina menor a 30, también se considera muy alto. Para el resto de la población, ahí sí voy a aplicar los scores de riesgo cardiovascular. Y acá este es el score que justamente se llama score, valía la redundancia. ¿Por qué es intuitivo y por qué es fácil de ver? Porque yo esto lo tengo en el consultorio o en la computadora, impreso o en la pantalla, y yo le digo al paciente, bueno, ¿cuántos años tenés? Vamos a decir, es una mujer, tiene 65 años, entonces me paro, no sé si se ve el mouse, ¿se ve el mouse? ¿Dónde lo tengo ubicado o no? Sí, se ve. Sí, sí. Bien, bueno, entonces nos ubicamos acá, 65 años, mujer. Esto es para las regiones de riesgo elevado. Bien, ¿fuma o no fuma? No fuma, perfecto. ¿Cómo tiene la presión arterial sistólica? En promedio, vamos a suponer que viene hipertensa la paciente. Bueno, por acá, en esta hilera. Y los niveles de colesterol total, que van acá en estos niveles 4, 5, 6 y 7, que están en milimol por litro, pero más o menos para que se guíen, sería acá 100, 120, 140, por ahí. Entonces, suponemos que la paciente tiene un colesterol de 140, 150. La ubicamos acá, con 140 TA. Decimos, mira, fíjate acá, vos estás en rojo, entonces tenés un riesgo cardiovascular elevado. Si nos vamos acá al rojo, ahí abajo, es un riesgo de muerte en los próximos 10 años del 5 a 9%. Si logramos controlar la presión arterial, independientemente del colesterol, bajamos a un 4, y si bajamos el colesterol, vamos a bajar a un 3. Entonces la persona, el paciente, ya puede ver cómo va a ayudar la intervención que podemos hacer sobre los diferentes eventos. Por ejemplo, si fuma, si nos vamos para este lado, y obviamente si le decimos, mira, si vos dejás de fumar, nos vamos a ir para este lado de la tabla y probablemente tu riesgo cardiovascular baje muchísimo. Entonces, es como que el paciente se involucra mucho más en sus intervenciones para poder reducir el riesgo cardiovascular. ¿Y por qué es importante cuando hablamos de dislipemia de la evaluación del riesgo cardiovascular? Se los vuelvo a repetir y quizás durante la clase se los vuelvo a decir varias veces, es
que yo, para el objetivo de LDL, del colesterol, la lipoproteína de baja densidad, es importantísimo saber en dónde estoy parado. Acá, como les decía antes, este es un ejemplo de la utilidad del score para involucrar al paciente, de que si un paciente tiene 40 años, fuma, y otra forma también de involucrarlo, fuma, está hipertenso y tiene niveles de colesterol entre 200 y 150, podemos decirle que este paciente tiene el mismo riesgo que si tuviera 60 años, si no fumara y tuviera la presión y el colesterol controlado. Entonces, le estamos agregando 20 años de edad a su endotelio. Estamos un endotelio viejo, de alto riesgo. Entonces, el paciente de 40 años dice, upa, tengo que dejar de fumar, tengo que controlarme la presión, tengo que controlar el colesterol, etc. Fíjense que en este caso, si el paciente deja de fumar, ya ni siquiera necesito darle una estatina. Entonces, lo importante de este score, que a mí personalmente me gusta muchísimo más que todos los otros. Bueno, la intensidad del tratamiento, si yo le voy a indicar cambios en la dieta, actividad física, etcétera, o un medicamento, un fármaco, va a depender de cuánto tenga que bajar la LDL. Y eso, hoy en día tenemos tratamientos muy nuevos, pero también son caros, que permiten bajar la LDL muchísimo, estamos hablando más de un 85%, en casos que yo tenga que tener un objetivo muy lejos, muy lejano al valor que tiene el paciente en el momento de la consulta. Un ejemplo sería que tenga 200 de LDL un paciente que haya tenido un infarto de miocardio, cuando yo lo tengo que bajar idealmente a menos de 55. Esto se los voy a pasar porque después lo vamos a explicar un poquito mejor. Entonces, bueno, ¿cómo clasifico al paciente en base al score? Ya dijimos muy alto todos los pacientes que ya tienen un evento documentado, o pacientes que yo les hice el score y me dio muy, muy alto, pacientes que les hice el score y me dio entre el 5 y el 10%, si caen en el naranja me da un riesgo moderado, y si caen en el amarillo o verde, un riesgo bajo. ¿Cuáles son los factores que modifican el score? Esto es lo que yo les decía antes, de que hay factores de riesgo cardiovasculares que no son los típicos, que hablamos de diabetes, hipertensión, tabaquismo. Como dijimos, la marginalización social, la obesidad, la inactividad física, el estrés psicosocial, historias familiares, enfermedades inflamatorias crónicas de autoinmunidad, trastornos psiquiátricos también, enfermedad crónica por el virus del HIV, tener una fibrilación auricular, una hipertrofia miocárdica, apnea del sueño, no olvidarse la apnea del sueño, que es un factor de riesgo cardiovascular independiente de todos los otros, y la enfermedad de hígado graso no alcohólico, que es una manifestación en general de una insulinoresistencia. Bueno, esto se los dejo para que después lo vean. Después yo le voy a pasar el PowerPoint a Sil, no sé si lo comparten o no, pero para que lo tengan. Si no, les puedo pasar la guía en PDF también para que la lean. Pero esto es como simplificado de lo que les expliqué antes. Bueno, entonces, los objetivos que yo voy a tener de LDL, es decir, colesterol, como mal dicho, el colesterol malo, pero en realidad no le pego a nadie, por eso no le decimos malo, sino lipoproteínas de baja densidad, va a depender del riesgo cardiovascular del paciente. Si ya el paciente tuvo un infarto o una ACV, o ya estamos hablando de una prevención secundaria, es decir, yo lo que busco prevenir es que no vuelva a repetir el evento isquémico. Y en ese caso, el objetivo de LDL va a ser muy bajo, va a ser menos de 55 idealmente, y siempre voy a tener que insistir en los cambios en el estilo de vida y considerar un fármaco. Casi siempre un paciente que tuvo una ACV isquémica o un infarto tiene indicado un fármaco, porque es muy difícil que el paciente llegue al objetivo de una LDL menor a 55 sin nada. Yo realmente vi 2 o 3 casos rarísimos, pero que no necesitan una estatina. Casi todos tienen estatinas puestas u otro fármaco en caso de no la toleren. Cuando el paciente tiene un riesgo cardiovascular elevado, o muy alto, pero no tuvo un evento isquémico, consideramos lo ideal menos de 70, y en ese caso, si necesitamos un fármaco, primero vamos a hacer cambio en el estilo de vida, y si no lo logramos, vamos a indicar el fármaco. Y así vamos subiendo
los niveles de LDL, que yo puedo ser más permisivo en caso de riesgo cardiovascular bajo. Por ejemplo, si tengo un paciente joven de 25 años que yo me encuentro con niveles de LDL de 116 por acá, solamente estilo de vida, y si ya tiene más de 120, trato de hacer cambio en el estilo de vida, y si no lo logro, ahí recién puedo indicar un fármaco. Ahora, si me cae un paciente joven con riesgo cardiovascular bajo, pero tiene niveles de LDL mayor a 190, y ojo acá, porque si tiene más de 190 yo no lo consideraría con riesgo cardiovascular bajo, pero vamos a suponer, sí, sí o sí probablemente le tengan que indicar un fármaco. Esto es típico de un paciente con una hipercolesterolemia familiar, que es una enfermedad genética. Entonces, el objetivo terapéutico en el caso del tratamiento de las dislipemias, no olvidarse de todo lo otro y no solamente el control de la lipoproteína de baja densidad, sino que el paciente deje de fumar, si es que fuma, de una nutrición saludable, que realiza actividad física, un control del peso y del perímetro de cintura, manejar niveles de presión arterial aceptables, controlar obviamente la LDL, los niveles de HDL, que van a ser un reflejo casi, les diría, muy importante de cuánta actividad física hace el paciente. Los niveles de ApoB, que ahora se están poniendo cada vez más de moda para medir en pacientes con riesgo cardiovascular elevado. Los niveles de triglicéridos y, obviamente, si el paciente es diabético, que tenga una hemoglobina glicosilada menor a 7. ¿A quién le damos aspirina? Bueno, es una discusión que todos los años va actualizándose. Desde la última guía se sacó la aspirina como indicación para pacientes diabéticos en prevención primaria. Si un diabético que no tuvo un evento isquémico y que tiene su diabetes bien controlada, no estaría indicado dar la aspirina como prevención primaria. Me canso de ver pacientes que le meten aspirina, otros médicos, muchos de ellos cardiólogos, porque sí, porque tienen una hipertensión no controlada. Bueno, no está indicado la aspirina en cualquier paciente. Toda medicación tiene su riesgo, en este caso de hemorragias digestivas, anemia ferropénica por pérdidas microscópicas de sangre. Entonces, no hay que dar la aspirina al paciente que no lo necesita. Si en prevención secundaria se suele indicar. El síndrome metabólico, no olvidarse que a veces la dilipemia está dentro de un síndrome, que la fisiopatogenia central es la resistencia a la insulina, y es un paciente que va a ser diabético, hipertenso, obeso, y no solamente va a tener hipercolesterolemia por aumento de la LDL, sino que también la síndrome metabólico tiene hipertrigliceridemia, y esto refleja la insulinoresistencia que tiene el paciente. Después vamos a hablar un poquito de cuáles son las intervenciones. Otra pregunta del examen único: ¿cuál es la característica del síndrome metabólico? Y la respuesta es la 3, es diabetes tipo 2, hipertrigliceridemia y obesidad central. Estos son los criterios diagnósticos que quedaron así para síndrome metabólico. Tiene que tener obesidad central, hipertrigliceridemia, generalmente HDL bajo, hipertensión y hiperglicemia. Bueno, entonces el tratamiento del síndrome metabólico va a ser tratar la causa, que es la insulinoresistencia, que se trata con reduciendo la obesidad, cambiando el estilo de vida, lo que es dieta y actividad física. A veces necesita metformina, y ahora, bueno, surgieron otras drogas que no vamos a hablar en esta clase, que se usan para la diabetes mellitus y que también ayuda a la insulinoresistencia. Bueno, ahora sí nos entramos dentro de la dislipemia, que por definición son todas las enfermedades cuya condición patológica en común es una alteración de los lípidos en sangre. No me voy a poner a hablar de la fisiología, por más que me gusta, de todos los lípidos, porque se iría demasiado de la clase, pero vamos a ver un poco para qué sirven y cómo los tengo que pedir y a quiénes se los tengo que pedir. Generalmente, siempre vamos a pedir, cuando pedimos un estudio, un lipidograma, vamos a pedir colesterol total, LDL, que se puede calcular también, HDL y triglicéridos. Se recomienda la medición de todos estos. El colesterol total no sirve para ver el riesgo cardiovascular. Esto es importante porque también me llegan muchos pacientes preocupados porque tienen el colesterol total alto y no necesariamente es factor de riesgo cardiovascular, porque muchas veces este colesterol elevado es una manifestación de un aumento del HDL, que es un factor protector. El LDL sí es un elemento importante para calcular el riesgo cardiovascular. Se puede calcular con la fórmula de Friedewald, que sí o sí tengo que tener el colesterol total, el HDL y los triglicéridos.
Y es la diana terapéutica. El objetivo que yo tengo que tener siempre es el LDL. Y el HDL es un factor independiente. Se recomienda analizarlo antes del tratamiento, y a mí como médico clínico me sirve mucho como forma de evaluar particularmente la actividad física que hace el paciente. Lo vamos a ver más adelante, pero el HDL refleja cuánta actividad física hace el paciente y obviamente está influenciado por el sexo y por los niveles de estrógenos. Los triglicéridos también se dosan, es un factor de riesgo cardiovascular no tan directo como la LDL, es decir, tener los triglicéridos aumentados en sangre no aumentan tanto el riesgo cardiovascular como los niveles de LDL, pero sí lo aumenta particularmente cuando están muy elevados. Y es un indicador indirecto de insulinoresistencia, y después vamos a ver qué otras causas pueden aumentar el LDL. También se ha utilizado mucho los niveles de colesterol no HDL como factor de riesgo independiente. En la práctica acá no se usa mucho, pero se puede utilizar. Y cuando un paciente tiene un evento isquémico que no lo justifico por los niveles de LDL, ni tabaquismo, ni diabetes, ni hipertensión, etcétera, puedo medir, de hecho acá en Rosario se hace, otras lipoproteínas que pueden contribuir al factor de riesgo cardiovascular, particularmente la ApoB y la lipoproteína A, la LPA. Estas dos lipoproteínas aumentan el riesgo cardiovascular de forma independiente de los niveles de LDL. Desgraciadamente, no hay mucha forma de poder bajar estas lipoproteínas con tratamiento. Solamente lo que uno hace es controlar todos los otros factores de riesgo cardiovascular y bajar lo más que se pueda la LDL. Pero si yo tengo un paciente que tiene un antecedente familiar importante y no tiene ningún factor de riesgo cardiovascular o un antecedente personal, y lo único que le detecto, por ejemplo, es una LPA elevada, desgraciadamente no hay tanto que se pueda hacer hoy en día con la evidencia que hay disponible. Se han intentado varios tratamientos, pero no hay mucho. Solamente tener la LDL baja y nada más. Entonces, ¿cuáles son las estrategias de intervención? Como dije antes, se van a basar en el riesgo que tenga el paciente. Así, dicho mal y pronto, como prevención secundaria, si tiene más de 55 de LDL, puedo considerar primero cambios en el estilo de vida y luego el tratamiento farmacológico, pero si ya tiene más de 70 de LDL, tengo que arrancar directamente con una droga hipolipemiante. Eso para prevención secundaria, si un paciente ya tuvo un evento cardiovascular. Ahora, en prevención primaria, si tiene un riesgo muy alto, puedo considerar un fármaco más de 55 si no logré con el cambio del estilo de vida, y sí o sí tengo que arrancar más de 70. Esto es muy similar a lo anterior, porque lo que dijimos antes cae en riesgo muy alto. Riesgo alto, arranco con el fármaco si tengo LDL mayor a 100, moderado mayor a 116 y bajo mayor a 190. Tengo que tener en cuenta que primero en este rango hago tratamientos no farmacológicos, y si a los 3 meses el paciente no responde, ahí tengo que agregar una droga. Bien, ¿cuáles serían las intervenciones no farmacológicas que han demostrado, según la evidencia científica, mayor efectividad? Y acá otra pregunta del examen único del 2016. Un dato importante es que las repiten en las preguntas muchas veces, así que sea el 2016 no significa que la del 2025 o 2024 no la vuelvan a repetir. Y acá, por ejemplo, le dice, ¿cuál es de las siguientes la razón por la cual se recomienda consumir pescado al menos 2 veces por semana? A ver, ustedes díganme en lo que saben, lo que han leído, ¿cuál les parece que es la correcta? No La se B. escucha. ¿Cómo? D. La B. Bueno, hay un compañero que dice la B y otra compañera dijo la D. La B Yo dice, creo que la tiene B. alto contenido de ácidos omega 3, lo cual favorece el aumento del HL y disminuye los triglicéridos. La B. Y la D dice, tiene alto contenido de proteínas de alto valor biológico y ácidos omega 3, lo cual favorece el aumento del LDL y disminuye el triglicéridos. A ver. Perdón, yo leí mal, se me cruzó el LDL con el HDL. Ah, bien. Entonces, ¿cuál dicen? La B. La B. B. Bien, perfecto. Lo que yo busco es aumentar los niveles de HDL y disminuir los triglicéridos. Desgraciadamente los omega 3, el aumento de HDL existe, está demostrado, pero no es mucho, pero sí se ha demostrado que bajan los niveles de triglicéridos, y por lo cual está demostrado que
mejora los factores de riesgo cardiovascular. Además, y algo que no lo dice acá, si yo consumo pescado, generalmente las personas que empiezan a consumir más pescado empiezan a reemplazar otro tipo de alimentos como las carnes rojas, y eso de una u otra forma, indirectamente, ayuda a disminuir los niveles de LDL, pero es por otro motivo y no directamente por el omega 3. Entonces, cuando hablamos de cambio de estilo de vida, hay gente muy importante acá en Argentina que odia la palabra estilo de vida, pero bueno, hoy en día se habla de medicina de estilo de vida, porque en realidad la gente que todo el día consume bizcochos no es un estilo de vida, a veces porque no tiene otra forma de comer alimentos y no tiene plata para comprarse la palta en la verdulería. Entonces, no es que a veces uno dice, bueno, cambia tu estilo de vida, sino que es una cuestión mucho más compleja sociocultural. Pero bueno, vamos a decirle estilo de vida porque así lo dicen en las guías. Y concretamente para bajar el colesterol total y el LDL, lo que más evidencia tiene con mayor magnitud del efecto es evitar las grasas trans de la dieta. A ver, ¿dónde están las grasas trans? ¿De dónde las obtenemos? Produtos industrializados. Bueno, un poquito más específico. Ultraprocesados. Más específico que eso. Las mantecas y mantequillas. Manteca no. Manteca no. Margarina. Margarina, bien. O sea, tiene que ser una grasas poliinsaturada o monoinsaturada, que son de origen vegetal en general, y que cambia la configuración de cis a trans. O sea que no podemos hablar de grasas animales, sino de grasas vegetales que han sufrido el cambio de cis a trans. Generalmente el prototipo es la margarina, y la mayoría de las medias lunas que compramos en la panadería no las hacen con manteca, porque la manteca es cara, la hacen con margarina. Así que la factura, además y las medialunas, además de tener un montón de harinas, de ultraprocesados de hidrato de carbono, también tiene grasas trans. La margarina en sí, cualquier cosa que uno consuma, y las galletitas que uno compra en el supermercado, muchas de ellas también tienen grasas trans. Grasas saturadas de las dietas, hay que reducirlas también. ¿Qué tiene grasas saturadas? Sí, las carnes. Las carnes, toda la grasa de origen animal, entonces la manteca también. En este caso, manteca, carnes de origen animal, bueno, perdón, carnes son todas de origen animal, salvo las carnes veganas que tienen seitán, pero todas las grasas saturadas vienen generalmente de origen animal. Aumentar la fibra de la dieta, ya conocen todos los alimentos que tienen fibra. Usar alimentos funcionales que pueden ser enriquecidos con fitoesteroles. Usar suplementos de levadura roja de arroz. Y reducir el exceso de peso corporal. Son todas intervenciones con mucha magnitud de efecto y un nivel de evidencia bastante elevado para bajar los niveles de LDL. Si yo quiero bajar los niveles de triglicéridos, quizás lo más importante que yo tengo que decirle al paciente, obviamente que reduzca el consumo de alcohol, si es que lo tiene, que aumente la actividad física, y algo muy importante es que el paciente baje la cantidad de consumo, particularmente de harinas. Cuando hablamos de hidratos de carbono, no hablamos de todos, sino más que nada las harinas, los ultraprocesados. Mucha gente piensa que tiene niveles de triglicéridos altos porque come mucha grasa, y no es así. El aumento de los triglicéridos, si bien es una grasa en el cuerpo, se da por un exceso de hidratos de carbono y generalmente de origen del tipo de las harinas, de los ultraprocesados, la obesidad, etc. Así que es más importante la reducción en ese sentido. Suplementos con omega 3, como dijimos antes, o aumentar el consumo de pescados, y reducir el consumo de monosacáridos y sacáridos, es decir, de azúcar de mesa, pero no hay tanta evidencia en eso. Algo importante que ayuda a bajar los triglicéridos, pero que la intervención no tiene tanta magnitud, es reducir el peso corporal. Bien, y si yo quiero que el paciente aumente los niveles de HDL, lo que tengo que decirle particularmente, y fíjense con la magnitud de la intervención, es que aumente la actividad física. Yo al paciente le veo niveles de HDL bajo, me dice que hace ejercicio y yo lo miro a los ojos y le digo, vos no estás haciendo suficiente ejercicio, y terminan diciéndome la verdad de que en realidad lo que ellos hacen de ejercicio es ir a jugar al fútbol media hora con los amigos los sábados. Y eso no es hacer actividad física. Entonces, los niveles de HDL son muy
por así decirlo, muy buenos marcadores de la actividad física del paciente. Obviamente hay otras intervenciones importantes, pero que no son tan importantes como la actividad física. Evitar las grasas trans, reducir el peso corporal, reducir el consumo de hidratos de carbonos y sustituirlos por grasa insaturada. Por ¿Con ejemplo, actividad física te referís a algo aeróbico o puede ser también para incrementar la masa muscular? buena pregunta. Hay muchísima bibliografía y evidencia sobre qué tipo de actividad física uno debería recomendar, ¿no? Los últimos consensos es que la actividad física debería ser una combinación entre aeróbico y anaeróbico. Solo aeróbico no sirve y solo anaeróbico tampoco sirve. O sea, si yo lo que busco es reducir el riesgo cardiovascular, tiene que tener ambas. Cuando hablamos de anaeróbico, hablamos, por ejemplo, de aumento de la masa muscular, todo lo que serían ejercicios de hipertrofia, ejercicios de fuerza, lo que hoy le dicen los ejercicios metabólicos, que es llevar la resistencia anaeróbica. Y cuando hablamos de ejercicios aeróbicos, hablamos de ejercicios donde yo tenga una VO max menor al 70%. Trotar, correr, algo más, o sea, mayor cantidad de repeticiones y con no tanta carga. Lo ideal es una combinación de las dos. O sea, yo siempre le digo al paciente, bueno, me gusta caminar. Bueno, camina, fíjate si puedes trotar, pero me tenés que meter por lo menos 2 días por semana de fuerza. Si es una mujer mayor a 60 años, le digo, hace pilates, que es algo más, por así decirlo, adecuado para su edad. Si no hace nada de fuerza, pero algo adecuado siempre a la edad. Incluso en adultos mayores también está demostrado, estamos hablando incluso gente de 70 años, que también hay evidencia que la combinación de ejercicios aeróbicos y anaeróbicos es lo mejor que puede hacer. Así que siempre hacer las dos cosas. Si la persona hace solo levantamiento de pesas, recomendarle que haga algo aeróbico, y si hace solo aeróbico, recomendarle que haga algo anaeróbico. Como complemento, ¿no? Pero bueno, siempre el mejor ejercicio es el que se hace. Si la persona ya le cuesta arrancar algo, que arranque lo que quiera. Yo siempre le digo, si te gusta bailar, anda a bailar salsa. Si te gusta, no sé, jugar al tenis, anda a jugar al tenis. La persona tiene que hacer algo que le guste, que lo motive a seguir haciendo. Pero es importante que haga actividad física. Bien, y obviamente reducir los consumos de alcohol y dejar de fumar también ayuda a los niveles de HDL. Recomendaciones dietéticas, es decir, qué comida es la preferible y qué comida es la que uno debería evitar o consumir en pocas cantidades. Lo más recomendado con respecto a los cereales son los cereales integrados, consumir verduras crudas y cocidas, muchas legumbres, frutas, tanto frescas como congeladas. Si uno endulza la comida, tratar de usar edulcorantes no calóricos. Hubo una discusión hace poco que los edulcorantes no mejoraban, el uso de edulcorantes no reducía el riesgo cardiovascular, pero bueno, sigue en discusión. Todas las investigaciones con respecto a la nutrición son muy difíciles de reproducir. Carne, idealmente pescado magro, azul o pollo sin piel. Productos lácteos, leche, crema de yogur. Grasas para cocinar, generalmente tratar de evitarlas. Si se puede usar vinagre, mostaza, aderezos sin grasas. El aceite de oliva también es bueno. Y siempre preferir a la parrilla o hervido o al vapor. ¿Qué debemos tratar de evitar o consumir en pequeñas cantidades? Todo lo que ya sabemos que es comida chatarra, pasteles, tortas, croissant, media luna, qué sé yo, todo lo que es la panadería, verduras preparadas con manteca o crema, bizcochos, helados, bueno, ya saben todo, no necesito nombrar toda la lista, y eso hay que tratar de consumirlo en baja cantidad. Bien, con respecto al tratamiento farmacológico. Fíjense, toda esta clase que ustedes quizás pensaron cuando decimos, bueno, tratamiento de dislipemia, bueno, seguramente va a hablar de estatinas. No, recién ahora vamos a hablar de estatinas. O sea, todo lo anterior es tan importante o más importante que saber o arrancar con una medicación. Porque el paciente que ustedes tienen enfrente, se les va a preguntar, doctor, ¿yo tengo que tomarme la pastilla o no? Y para poder tomar esa decisión, que parece una pregunta muy fácil, ¿sí? Tómate la pastilla o no te la tomes, tienen que recorrer todo esto, es decir, evaluar el riesgo cardiovascular, ver las intervenciones que ustedes recomendaron, tratar de convencer al paciente o motivarlo para que tome medidas sobre su estilo de vida, y recién ahí, en una tercera o cuarta consulta, evaluar si uno le indica o no. ¿Por qué es importante esto? Porque a nadie le apura indicar una estatina. A mí no me apura bajar el colesterol rápido, salvo que
el paciente haya sufrido un infarto o una ACV. Pero si estamos hablando de prevención primaria, es decir, yo lo que quiero prevenir es que el tipo no se muera de acá a 10 años de un infarto, no, yo no tengo ningún apuro en bajarle el colesterol ahora. Lo que sí necesito es mantener los niveles de colesterol adecuados durante un tiempo prolongado. Es decir, esto de dar una estatina durante un mes y suspenderla, o darle un año y después suspenderla, no va. Generalmente cuando uno indica una estatina, salvo que el paciente haya hecho un cambio muy importante en su estilo de vida y haya logrado bajar los niveles de LDL a niveles tan bajos que me permita a mí sacar la estatina, recién ahí yo la saco. Pero en la experiencia de la mayoría de los médicos, no, una vez que indicamos una estatina, es raro sacarla, salvo que el paciente se ponga mucho la aspira. Pero bueno, hay cuestiones genéticas que también no se pueden combatir. Entonces, recién ahora vamos a arrancar con las estatinas. ¿Cómo actúa una estatina? Lo que hace es reducir la producción hepática de colesterol. Ustedes saben que los niveles de LDL que yo tengo en sangre, el 70 al 90% no son no viene del colesterol que yo consumo, que yo como de la dieta. El 70 al 90% del LDL que tengo en sangre lo produce mi propio hígado. Entonces, esto es muy importante que el paciente también lo sepa, que uno puede hacer intervenciones de estilo de vida, la dieta, pero tiene que ver mucho con el metabolismo y obviamente hay cosas que no se pueden solucionar con cambios en estilo de vida. ¿Cómo actúa inhibiendo esta enzima, que es la hidroximetilglutariil-CoA, que es una enzima muy importante en la síntesis del colesterol? Todo lo que dijimos antes de indicarla, evaluar el riesgo cardiovascular, ver la dosis que voy a indicar, ver qué porcentaje de LDL yo tengo que bajar para indicar qué estatina y a qué dosis la voy a indicar. Después vamos a ver qué tipo de estatina se usan. Como efectos adversos, la rhabdomiólisis se da en 1 de cada 3 cada 100.000 casos. Yo personalmente vi 2 o 3 rhabdomiólisis por estatinas, no son muy frecuentes, pero sí son frecuentes los pacientes que se quejan de dolor muscular. Y acá, ustedes conocen el efecto placebo, todo el mundo lo conoce, el efecto placebo, que es que cuando una persona toma un medicamento convencida de que le va a hacer bien, por ejemplo, para el dolor, le baja el dolor y quizás el paciente se tomó un tic-tac. O sea, existe el 30% de los efectos para el dolor son efecto placebo. Bueno, y con los estatinas se descubrió una cosa llamada el efecto nocebo. El efecto nocebo es lo opuesto al efecto placebo. Y es que cuando uno toma un medicamento convencido que le va a hacer mal, le hace mal. El paciente se queja de que desde que empezó a tomar la estatina le duelen los músculos. Es muy frecuente. Yo le mido los niveles de CPK en el laboratorio y no los tiene elevados. Ahora, ese paciente ya no le voy a poder dar una estatina porque ya está convencido que le hizo mal. Es muy difícil cambiar la cabeza de un paciente. Y generalmente esto viene de la televisión, viene de los amigos, que las estatinas tienen mucha mala fama, que le dijeron, no, mirá que yo desde que la tomé me duelen todos los músculos, qué sé yo, qué sé cómo. Bueno, entonces se corre de boca en boca y esta es una de las drogas que más efectos nocebo tienen. Entonces uno tiene que aclarar al paciente que los dolores musculares muchas veces son psicológicos y que si no tienen los niveles de CPK altos, probablemente venga de otro lado. Es importante que el médico cuando indica un medicamento esté convencido, no le diga, mirá que te pueden doler los músculos, no. Toma esto porque te va a reducir el riesgo cardiovascular y ni le hablen de la parte muscular cuando el paciente vuelva y si le dice que le duelen los músculos, bueno, ese es otro cantar. También puede producir hipertransaminasemia en algunos casos. Hay un riesgo aumentado de cambios del metabolismo, puede haber un riesgo aumentado de insulinoresistencia y de diabetes, y a nivel renal es controvertido el efecto adverso que pueden tener las estatinas. Importantísimo, las estatinas tienen una vía metabólica que es por la citocromo PA4, y esto va a intervenir con el metabolismo de ciertos medicamentos y que yo tengo que tener mucho cuidado cuando las doy en combinación. Y hay algunos medicamentos que se usan mucho, por ejemplo, las claritromicinas, para neumonías, para procesos infecciosos de vía respiratoria, muchos antirretrovirales, particularmente los inhibidores de proteasa, antimicóticos como el itraconazol o el ketoconazol, antiarrítmicos como el verapamil o el diltiazem, o la amlodipina, que se usa muchísimo para la hipertensión arterial, y otros antiarrítmicos como por ejemplo la amiodarona, inmunosupresores como la ciclosporina, el jugo de pomelo, que ustedes saben que intervienen en la citocromo P450 y no lo puedo dar con un montón de drogas,
y contraindicado absolutamente la coadministración de estatinas junto con el gemfibrosil. O sea, no se pueden dar juntos estas dos drogas. Se pueden usar también fijadores de ácidos biliares a nivel intestinal. El tema es que no se utilizan ya la colestiramina y el colesterol no se usan más porque quedan los ácidos en el intestino y esto genera mucha flatulencia, muchas náuseas, dispepsia, así que el paciente no lo suele tolerar bien. Inhibidores de la absorción de colesterol sí se usa como el ezetimibe, como una segunda línea si el paciente no tolera las estatinas, para bajar particularmente los niveles de LDL. Otros fármacos que ya no se utilizan más son el ácido nicotínico, que es la dosis altas de vitamina B5, que no se utiliza más porque genera flash, rurefacción, dolor de cabeza, y se utilizaba más que nada para subir los niveles de HDL, que no tampoco demostró demasiada evidencia para reducir riesgo cardiovascular, así que estos no se usan más. De estatinas, ¿qué tenemos en el mercado? Tenemos la más utilizada es la atorvastatina y la simvastatina en el medio público. En orden de potencia va de menor a mayor. La más potente que tenemos ahora disponible es la rosuvastatina, pero acordarse que cuanto más potente es la estatina, más riesgo de rhabdomiólisis e hipertransaminasemia voy a tener. Entonces, al paciente le voy a dar la estatina más suave que pueda tolerar y si no la tolera, la voy bajando de intensidad. Si un paciente, por ejemplo, yo quiero reducir los niveles de LDL en un 20%, voy a tener que usar una estatina de alta intensidad, como la rosuvastatina, una dosis alta que va a ser 40 miligramos. La torva a nivel más alto que puedo indicar es 80 miligramos. A mí personalmente me gusta mucho más la atorvastatina, porque generalmente se tolera mucho mejor, tiene menos efectos adversos. Y la simvastatina es la más suave, pero la pravastatina en realidad es la mejorcita. Y lo bueno de la pravastatina es que se la puedo dar a pacientes que hacen tratamiento antirretroviral porque no tienen interacción. Entonces, si un paciente toma, por ejemplo, un inhibidor de la proteasa como tratamiento para el HIV y tiene niveles de colesterol elevados, que generalmente se da como efecto adverso de la medicación, le voy a dar pravastatina que voy a poder darle sin ningún inconveniente. Si el paciente no tolera la estatina, lo puedo dar en combinación con ezetimibe. Puedo sacarle la estatina y darle ezetimibe o puedo darle una combinación de ezetimibe con una estatina en bajas dosis. Eso también se puede dar, por ejemplo, atorva y ezetimibe o simvastatina y ezetimibe idealmente. Ya para pacientes con hipercolesterolemia familiar, niveles de colesterol muy elevados, obviamente esto es resorte del especialista en lípidos. Esto no lo indicamos, no lo solemos indicar los clínicos. Son anticuerpos monoclonales, carísimos, muy, muy caros, que son inhibidores de la PCSK9. En el mercado están disponibles estos que están acá. El primero que salió fue el evolocumab, y el mecanismo es reducir la concentración justamente la PCSK9, que lo que reduciría sería el receptor de la LDL. Es decir, que desencadena la degradación de las lipoproteínas de baja densidad gracias a los macrófagos. Es decir, el macrófago directamente la destruye. Entonces, se usa solamente cuando yo tengo que reducir en más del 40-50% de los niveles de LDL, que no es algo muy común que se dé. Yo, en práctica, nunca lo necesité indicar. Generalmente es un fármaco que se hace de forma parenteral, intramuscular, intramuscular o subcutánea. La verdad que, honestamente, no lo recuerdo, alguno de los dos, pero es de forma parenteral, no se puede dar por vía oral, porque es un anticuerpo monoclonal. Entonces, bueno, como resumen, siempre voy a recomendar, cuando tengo que dar una estatina, tratar de que el paciente tolere la dosis máxima que pueda tolerar, y recién ahí, si no logra alcanzar el objetivo o no lo tolera, puedo dar ezetimibe como segunda línea, siempre y cuando estoy hablando de bajar los niveles de LDL, y si el objetivo estoy muy lejos o no lo logro, recién ahí probar un inhibidor de la PCSK9. Acá hay otra pregunta. ¿Cómo interpreta que la recomendación de simvastatina en pacientes con enfermedad coronaria e hipercolesterolemia se considere de tipo A con evidencia grado 1?
Esta es pregunta también del examen único. ¿Qué creen ustedes cuál es la respuesta correcta? Léanlo, tranquilos, y me dicen cuál creen que es la correcta. Yo diría la B. La B indica que es una recomendación basada en experiencias clínicas suficientes, estudios descriptivos y opinión de expertos. Bueno, Yo me iría por la D directamente. la D. Dice, Sería indica la que existe evidencia científica para adoptar la práctica obtenida a partir de estudios de cortes prospectivos y retrospectivos. ¿Seguros? Y ahora no, profe. Bueno, a ver, vamos a ir por parte. Cuando yo hablo que es de grado, digamos, se considera grado 1, significa que hay mucha evidencia científica de trabajos serios que están tanto a favor como en contra. Si es de tipo A, estoy hablando que está a favor, o sea que esa indicación es favorable, favorecedora que el paciente se beneficia. Entonces, tipo A es que es una recomendación a favor de algo positivo. Pero grado 1 está hablando de que tiene que ser trabajos científicos serios. Entonces, fíjense, la B que ustedes dijeron, experiencias clínicas suficientes, estudios descriptivos y opinión de expertos. Podría ser, pero acuérdense que los trabajos más importantes que uno podría obtener son los ensayos clínicos randomizados, los metaanálisis y demás. Yo me quedaría entre la A y la B. Obviamente es media tramposa esta pregunta, pero claramente la D no es, porque dice a partir de estudios de corte prospectivo y retrospectivo. Acuérdense que los estudios de corte son estudios chiquitos, poblacionales, que no tienen mucha, por así decirlo, peso científico, no hay tanta evidencia. Cuando yo no puedo demostrar algo de forma seria con un estudio de corte, puedo sugerirlo, puedo inferirlo, pero un estudio de corte prospectivo retrospectivo a nivel epidemiológico no es algo tan perdón, importante para adoptar una conducta. Entonces yo estaría entre la A y la B. Vamos a ver cuál pusieron correcta. La A. Estamos la A. Significa que hay mucha evidencia científica, y generalmente de al menos un ensayo clínico randomizado. Estamos hablando de un estudio serio, controlado y bien diseñado. Sí. Al comienzo de la presentación habías mencionado en un grafiquito que cuando Sí. un nivel de evidencia B era con un único ensayo clínico. Me mareé un poco con Sí, eso. la otra vez que di esta clase, yo de hecho corregí esta pregunta, por eso le dije estoy entre la A y la B, porque un solo ensayo clínico para mí no es suficiente para que sea de grado de evidencia 1. Para mí tiene que ser, y eso es lo que dicen las guías, tiene que haber por lo menos un metaanálisis. Acuérdense que los metaanálisis son trabajos que juntan muchos ensayos clínicos, los analizan y toman, de hecho a veces los filtran, toman los más importantes, y en base a todos esos ensayos clínicos, que ponerle cada ensayo clínico tiene 100.000 pacientes, tienen 1 millón de pacientes o 2 millones de pacientes, y ahí recién con un metaanálisis uno puede tomar una conclusión bastante importante. Por eso a mí no me gustaba esta como estaba redactada, porque ese sería de grado de evidencia 2, no 1. Está muy bien, muy buena la aclaración que hiciste. Bueno, con respecto a los fibratos, tenemos en el mercado el genfibrocil, que ya no se está utilizando casi más, fenofibrato y ácido fenofírico, que sí se usan, y generalmente se usan para bajar los niveles de triglicéridos, de triglicéridos. Los efectos adversos son parecidos a los de las estatinas, pero con un poquito más de efectos adversos gastrointestinales. En la práctica diaria, la verdad que los pacientes que yo tengo con fibratos no tienen ningún efecto adverso, son raros. Pero hay algo muy importante a aclarar. Si el paciente tiene hipertrigliceridemia, que yo ya hice intervenciones en el estilo de vida, es decir, le dije que
haga más actividad física, que reduzca la cantidad de hidratos de carbono, particularmente las harinas, etcétera, etcétera, y no logré bajar los niveles de triglicéridos, particularmente a menos de 200, no voy a indicar un fibrato. Por más que el fibrato sea la droga ideal para bajar los triglicéridos, yo voy a arrancar con una estatina. ¿Por qué una estatina? Porque la estatina se demostró que reduce mucho más el riesgo cardiovascular que los fibratos. Entonces, primero, si el paciente tiene LDL alta o alto los triglicéridos y tengo que indicar un fármaco, elijo la estatina. Después, si con esa estatina no logré bajar los triglicéridos a un valor óptimo, recién ahí yo le puedo indicar un fibrato. ¿Qué fibrato no puedo usar con la estatina? ¿Cuál es el que yo no puedo usar? Que les dije antes. Genfibrocil. El genfibrocil, exactamente. O sea que por eso el genfibrocil ya no se usa más, porque según las últimas guías, primero estatina y después agrego fibrato. Entonces ya el genfibrocil dejarlo solo no tiene sentido. También se utilizan mucho los omega 3, pueden ayudar para bajar los niveles de triglicéridos, pero fíjense que ya la clase, ya 2A, 2B, como que no hay tanta evidencia de reducción del riesgo cardiovascular. Bueno, estos son los efectos, cómo actúan, las contraindicaciones. Acuérdense que en pacientes con cirrosis o enfermedad hepática severa o insuficiencia renal, trato de evitar usar los fibratos. Bueno, ¿qué pasa con un adulto mayor? Muchas veces llegan pacientes de 75 años que nunca tuvieron un infarto, nunca tuvieron una ACV, tienen niveles de... no fuman, no son hipertensos, no son diabéticos, muy sanos, y que el cardiólogo les dio una estatina hace 10 años y todavía la toma. Los pacientes de mayores de 75 años no hay evidencia científica que demuestre que reducir los niveles de colesterol les aumenten la expectativa de vida. Entonces, y esto se llama prevención cuaternaria, no estamos hablando ni de primaria, ni secundaria, ni terciaria, esto se llama prevención cuaternaria, en pacientes añosos, sacar medicamentos que el paciente no necesita. Acá, si un paciente tiene un nivel de colesterol de LDL de 120, por más que yo le haga el score o le haga lo que le haga, si el paciente nunca tuvo un evento cardiovascular, ya superó su expectativa de vida y yo, de acá a 10 años, el paciente probablemente se muera de otra cosa. Entonces, está en discusión eso. Y también hay pacientes de 75 años y pacientes de 75 años. Yo tengo pacientes con 75 años que llegan en silla de ruedas, que tienen, qué sé yo, vamos a suponer una enfermedad neurológica degenerativa, por ejemplo, Alzheimer, y tienen demencia, y bueno, etcétera, etcétera. ¿Para qué le voy a dar la estatina? O sea, ¿qué estoy prolongando? ¿Qué es lo que estoy ayudando si el paciente nunca tuvo un evento cardiovascular? Y tengo pacientes de 75 años que están impecables, que sigan haciendo actividad física. Y ese paciente capaz llega a los 90 o a los 100 años. Entonces, siempre individualizar en pacientes añosos si necesita o no la estatina. Y acuérdense que cuanto más añoso es el paciente, más riesgo también de enfermedades musculares por estatinas. ¿Cómo controlo el tratamiento farmacológico? Generalmente, antes de empezar el tratamiento, le tengo que medir los niveles de transaminasas y los niveles de CPK, como para tener una base, para saber si después se aumentó la CPK es por un motivo por el fármaco o ya lo tenía elevada de antes. Y generalmente repetir a las 2 semanas y después, si viene todo en orden, lo puedo hacer yo en el consultorio, lo repito cada 6 meses, pero no es necesario volver a repetir los niveles de CPK en el laboratorio. Sí, para buscar el objetivo del LDL, voy a esperar 2 meses después del control para, una vez que yo alcancé el nivel del LDL, hacer los controles trimestrales o semestrales, dependiendo del riesgo cardiovascular del paciente. Generalmente, los niveles para monitorizar los niveles de enzimas, si tengo, por ejemplo, los niveles de ALAT o sería de GPT menos de por 3, punto de corte para que tengan una idea es de 50, si tiene una GPT menos de 150, o sea, de 3 veces el valor límite,
Yo continúo el tratamiento si el paciente está asintomático y lo vuelvo a repetir a los 2 meses. Si el paciente, al mes, si el paciente tiene más de 150 de GPT, ahí voy a tener que interrumpir el tratamiento, bajar la dosis o bajar el fármaco. Es decir, si estaba haciendo rosuvastatina, lo puedo bajar a atorva o simvastatina para ver si con eso mejora las transaminasas. Con respecto a la CPK, si se eleva por 4 los niveles de CPK y o el paciente está asintomático, también tengo que suspender y monitorizar. Cuando sí o sí es una indicación de suspender el tratamiento, cuando la CPK se eleva más de 4 veces el límite. Obviamente monitorizarlo porque a veces hay una enfermedad muy grave que por suerte nunca me tocó ver, que es que cuando la estatina destruye el músculo, muestra un antígeno que es justamente la hidroximetilglutarico A, que es una enzima que también se puede hacer un antígeno, y genera una enfermedad inflamatoria muscular, una miositis, que por más que yo saque la estatina, yo la retire, el paciente va a seguir con esa enfermedad porque ya pasa a ser una enfermedad inmunitaria. Y esa enfermedad es una miopatía inflamatoria necrosante, que yo de hecho puedo medir los anticuerpos, hoy en día se puede medir, que se piden anticuerpos anti-hidroximetilglutarico A, y es una enfermedad realmente de muy mal pronóstico, es muy rara, pasa una vez por millón, pero bueno, a tener en cuenta cuando el paciente le di la estatina, es raro porque pasa una cada 100.000 personas que le suba la CPK, pero si pasa, yo saco la estatina y tengo que medir la CPK, y si la CPK no baja y el paciente sigue sintomático, a pesar de que yo le saqué la estatina, tengo que sospechar esa enfermedad. Como les digo, una enfermedad rarísima, pero hay que tenerla en cuenta. La miopatía por estatinas, que sí es una enfermedad, si bien rara, es más frecuente, como les dije antes, una a 4 cada 100.000 personas, siempre resuelve una vez que yo saco la estatina. Es decir, que el paciente, al cabo de 1 o 2 semanas, debería esperar que la CPK baje. Generalmente, el dolor muscular por estatinas, cuando es por rhabdomiólisis, es un dolor proximal. El paciente refiere a un dolor en los hombros, refiere a un dolor en los muslos, le cuesta al paciente levantar los brazos para qué sé yo, para peinarse, para descolgar la ropa, le cuesta pararse o sentarse en la silla. Es bien un dolor de tipo proximal, de los miembros a nivel proximal, como les dije antes, más de hombros y de muslos y de glúteos, también a nivel glúteo. Si el paciente dice que le duelen las manos, que le duelen las muñecas, que le duelen los tobillos, no es un dolor, no es una miopatía por estatinas, es otra cosa. A ver, tema para otra clase, pero no es una miopatía por estatinas. Bueno, nada, acá les dejo en el Power para que después lo lean los cambios entre la guía del 2016 y la del 2019, todo lo nuevo, resumido, como para que tengan después en el Power. Si no, después yo les paso así la guía en PDF para que ustedes la vean y la lean lo que les interese. Creo que ahí está. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda? Yo tengo una pregunta. Sí. En el caso de un paciente con un alto riesgo cardiovascular, porque tuvo, no sé, historia ACV o un infarto, es un paciente de alto riesgo cardiovascular, Sí. tenemos que eso es una indicación de estatinas de altas dosis, ¿no es cierto? Independientemente de los niveles de LDH. De LDL, perdón. No, depende. Porque si yo tengo un paciente que tuvo, vamos a suponer, un paciente fumador, ¿no? Hipertenso, que claramente, y diabético, ponele, que claramente tiene factores de riesgo cardiovascular, hizo un ACV isquémico, y vos le dosás las lipoproteínas y tiene una LDL de, qué sé yo, de 80, no es necesario darle rosuvastatina, porque vos no tenés que bajar tanto más la LDL. Ahí podés darle tranquilamente atorvastatina de 20 o 40 miligramos y ya está. O sea, tu objetivo va a ser idealmente a menos de 55, pero yo me conformo con menos de 70. Con menos de 70 LDL estoy conforme. Algunas guías, como esta la última, te dicen menos de 55, pero
no es necesario dar una rosuvastatina de 40 miligramos de entrada a un paciente como el que te comenté, que no es tan raro de ver. O sea, cuando hay pacientes que tienen niveles de aterosclerosis muy marcados, pero por otros factores de riesgo, no por las dislipemias. Entonces, cuando vos tenés que dar una estatina, no es necesario generar esto. También hay que acordarse que las estatinas tienen un efecto pleiotrópico. ¿Qué significa esto? Que además de reducir los niveles de LDL, reducen y estabilizan la placa de ateroma. Entonces, algunas neurólogos, cardiólogos y clínicos damos estatinas de altas dosis al principio, después del evento isquémico, pero estamos hablando del primer mes, 2 meses, y después lo adaptamos a los niveles de LDL que queremos tener. Entonces, quizás después de un evento isquémico agudo, un infarto de miocardio o un ácido isquémico, podés, como quien dice mal y pronto, cascotearlo con una estatina de altas dosis para estabilizar la placa en los primeros meses y después le bajás la dosis en base a tus niveles de LDL. Pero si el tipo ya tuvo un infarto hace 2 años y maneja niveles de LDL bajos, no es necesario que le des rosuvastatina, para nada. Claro, esa era mi duda, porque en ese caso, básicamente, a la hora de elegir la potencia de la estatina, básicamente lo que lo determina son los niveles de LDH, LDL, ¿o Claro, no? lo que determina es la Por lo distancia que que, por tenés lo- por entre lo- la claro, LDL por que lo que vos entendí. buscás. La estatina que vos vas a usar y la dosis va a depender del porcentaje de reducción que vos tenés que tener. O sea, no es lo mismo un paciente que tiene 160 LL y se la tenés que bajar a menos de 70 que un paciente que tiene 80 LL y se la tenés que bajar a menos de 70. Al primero le tenés que bajar casi un 50% y al segundo le tenés que bajar un 10%. ¿Entendés? Claro, sí, y cuando se logra el objetivo terapéutico ya se puede bajar la No. intensidad o se Si mantiene vos, siendo la misma. si vos lograste el objetivo terapéutico, eh, la tenés que mantener a la estatina, la mantenés. Si vos el objetivo terapéutico lo lograste y el paciente bajó por debajo de eso, suponete que, no sé, tiene 40 de LDL o 30 de LDL, ahí podés bajar la dosis. ¿Entendés? Sí, sí, O pero si sea, está nunca, ahí justo si lo va vos a mantener. ponele que vos querías buscar 110 de LDL y llegaste a 110, no se la saques, porque vos se la sacás la estatina o le bajás la dosis y va a volver a subir. Como dije antes, salvo que el paciente se haya puesto las pilas con las medidas de estilo de vida. Que me ha pasado, ojo, yo tengo varios pacientes y me siento orgulloso por ellos que les he podido sacar las estatinas, pero no es la regla, no es en la mayoría de los pacientes. Profe, yo tengo una Perfecto, duda. gracias. Yo tenía que, para un paciente de riesgo, sería adecuado una LDL de 115 a 135. ¿De qué Lo riesgo hago. estamos hablando? ¿Ah? ¿De qué riesgo? De riesgo cardiovascular ¿Pero qué riesgo? ¿Muy alto, alto, moderado o bajo? alto. Alto. Riesgo moderado yo tengo que de 135 a 155 y un paciente sin factores de riesgo 135 a 175. Pero me Y dijiste primero de riesgo y después de sin bueno, factor de riesgo. sí, porque de riesgo tengo de 115. Vamos digamos, sin factor de riesgo hasta factor de riesgo. Es Tengo que de no, 100, ahí 130. Clepson, perdón, pero ahí está el error. No se divide en pacientes sin factores de riesgo y con factores de riesgo. Se divide en pacientes sin factores de riesgo y cuando tiene riesgo lo tenés que subdividir en muy alto, alto, moderado o bajo. Ajá. Por eso, ¿de qué grupo me estás hablando vos? De un paciente, bueno, vamos a hablar de un paciente que tiene factor de riesgo, bueno, riesgo alto. Riesgo Riesgo alto. alto, bien. Sí. El riesgo alto, el objetivo de LDL que vos tenés que tener es menos, idealmente, menos de 70. Podés ser permisivo hasta 100, pero no es lo ideal. O sea, idealmente es menos de 70. Entre 70 y 100 tenés que tener una buena intervención farmacológica, por así decirlo. Ok, gracias. Bien, ¿alguna otra duda? ¿Podrías repetir el seguimiento de la CPK? Sí, se los muestro con el Power, para que se los comparto de nuevo.
¿Se ve el power o no? No, no se ve. No, no se ve. Ah, no me deja compartir. Me parece que me tienen que permitir el compartir. Bueno, no importa. El seguimiento de la CPK es así. Para pacientes que no tienen ningún tipo de síntomas, yo le tengo que pedir la CPK antes de iniciar el tratamiento y después lo que puedo hacer es volver a repetir la CPK generalmente a las 8 a 12 semanas. Hay algunas guías que dicen que si el paciente no te refiere ningún dolor y está completamente asintomático, no la vuelvo a repetir al CPK. No es necesario volver a hacer ningún tipo de dosaje de CPK. Ahora, si el paciente tiene un aumento de las CPK o síntomas, ahí sí lo tengo que volver a repetir y en base a los niveles de CPK que yo tenga, tengo que evaluar si le saco el fármaco o no. Si tiene más de 4 desvíos estándar, por ejemplo, a ver, ahí me estaban mandando mensajito. Esperen que, a ver si me dejan ahí compartir. No. Bueno, si tiene más les decía, de 4 desvíos estándar, lo que tengo que hacer es intentar reducir la intensidad del fármaco y si tiene más de 10, lo que tengo que hacer es interrumpir el tratamiento directamente. O sea, estamos hablando de un punto de corte, supónganse que el máximo sea 100, más de 1000 de CPK, tengo que suspender el tratamiento, más de 400 puedo bajar la dosis de la estatina y si tiene menos de 400 y el paciente no tiene dolores musculares, ahí directamente no es necesario cambiar ni nada. Siempre también en pacientes deportistas, acuérdense que los niveles de CPK pueden estar elevados por actividad física extenuante, particularmente la gente que se manda a correr una maratón o que hace spinning o que hace mucha ruptura de fibra de musculación, puede tener niveles de CPK elevados y no necesariamente tiene que ver con la estatina. Acuérdense, los síntomas típicos son dolor de hombro y de muslo. Y generalmente, si el paciente hace esta rhabdomiólisis, yo tengo que controlar los niveles de CPK cada 2 semanas hasta que los niveles de CPK se normalicen o bajen a menos de 4 desvíos estándar. Y otra advertencia que ya les comenté, de si el paciente, yo le saqué la estatina y sigue con rhabdomiólisis, pensar en una miopatía inflamatoria necrosante que es autoinmune y que es una enfermedad irreversible. Así que espero que nunca les toque. Por suerte yo hasta ahora toco madera, nunca me pasó, pero hay que tenerlo en cuenta también. Bien. ¿Alguna otra pregunta o duda? Había una pregunta en el múltiple choice de clínica que decía que las estatinas eran los únicos fármacos que disminuían el riesgo cardiovascular. Las únicas. No. O sea, la evidencia dicen que el ezetimibe también reduce el riesgo cardiovascular y los inhibidores de la PCSK9 también. Es decir, hoy en día quizás ha quedado medio desactualizada esa pregunta, pero los anticuerpos monoclonales también reducen el riesgo cardiovascular. Y si nos ponemos a hilar fino, los antihipertensivos también reducen el riesgo cardiovascular. O sea, si una persona es hipertensa y yo utilizo enalapril, losartán, valsartán, amlodipina, también bajan el riesgo cardiovascular. Y los medicamentos para la diabetes también. O sea, hay un montón de fármacos que tienen evidencia que reducen el riesgo cardiovascular. Sí, decía que estaba demostrado. No, está mal, o mínimamente está desactualizada esa pregunta. Si le Claro, llega a tomar, digamos, si claro, le llega era a tomar- para responder, digamos, como que si era verdad o no. Bueno, es falsa. O sea, Claro. hoy en día es falsa. Si le llega a tomar como que es verdadera, ustedes tranquilamente la pueden discutir esa pregunta. Bien. Bien, Yo tengo ¿algún una otro? duda. En el caso de una dislipemia secundaria, no sé, un paciente que no sabía que era hipotiroideo, por ejemplo, y viene con dislipemia, ¿nosotros iniciamos con la estatina o primero corregimos el problema de la tiroides, por ejemplo, su hipotiroidismo, y vemos si soluciona con eso o
derecho también iniciamos con estatinas? Muy buena pregunta esa. No, siempre evaluar qué riesgo tiene el paciente en ese momento. Si vos tenés un paciente, te planteo dos escenarios diferentes. Tenés un paciente hipotiroideo, tabaquista, hipertenso, diabético rabioso, que le detectabas niveles de LDL de 150, yo le arranco con la estatina, porque más allá que vos le soluciones el hipotiroidismo, ese paciente es un paciente de alto riesgo cardiovascular y yo ya sé que se va a ligar la estatina por todos los otros factores cardiovasculares. Ahora, tenés una paciente de 25 años, sana, que no fuma, bla, 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 que tiene hipotiroidismo y le detecté en el laboratorio 160 de LDL, o sea, lo mismo, no le doy la estatina. La espero, le trato el hipotiroidismo y ahí vuelvo a repetir los análisis más adelante. Es decir, a qué paciente le pones la estatina de entrada va a depender de todos los otros factores de riesgo cardiovascular. Generalmente, si estamos hablando solo de hipotiroidismo y solo de dislipemia, yo primero trato el hipotiroidismo y después trato la dislipemia. Hoy en día, y por eso insisto tanto esto de tomar al paciente como un global, no pensar solamente en el colesterol. Porque incluso, por ejemplo, en pacientes con artritis reumatoide o lupus, se está hablando de a todos ponerles estatinas, porque la principal causa de muerte de los pacientes con artritis reumatoide hoy en día es la muerte cardiovascular. Por la carga de corticoides que han hecho, y eso, los corticoides ustedes saben que aumentan los niveles de colesterol, por la inflamación crónica que genera un daño endotelial crónico, una activación endotelial, y esto acelera el proceso de aterosclerosis. Entonces, todo depende del paciente. Cada paciente es muy diferente y concretamente con la pregunta que vos me haces, depende. O sea, la respuesta es depende. Si es un paciente sano, que no tiene factores de cardiovascular, solo le detecté hipotiroidismo y dislipemia, espero. Le trato del hipotiroidismo y veo más adelante. Total, tengo tiempo. Ahora un tipo que tiene un riesgo de que se infarte a corto plazo y yo le meto la estatina. Porque probablemente cuando le solucione el hipotiroidismo, todo lo otro, el tabaquismo, la hipertensión, la diabetes, no la voy a solucionar tan fácil. ¿Entendés? Entonces, mientras tanto, gano tiempo para proteger el endotelio. Buenísimo, gracias. ¿Y se utiliza el índice de colesterol? ¿Qué sería el índice de colesterol? Porque es una fórmula que sería colesterol total dividido la HDL del paciente. El colesterol No sé, total, o es muy viejo o no se usa, entonces te quería preguntar. no. Colesterol total del paciente dividido en el HDL del paciente y tiene que haber un porcentaje menor a 5.0, digamos. Mira, que yo sepa, no lo he leído. Puede ser que se me haya pasado por alto. Lo que se utiliza son, de los que no hemos hablado mucho, es el colesterol no HDL, que es colesterol total menos HDL. Ese sí se usa, pero acá en Argentina no se usa mucho, creo que lo usan más los españoles. Eh, y, y si querés calcular el LDL con la fórmula que te comenté antes, que es colesterol total menos HDL menos triglicéridos sobre 5. Pero el índice de colesterol, no, que yo recuerde, no. Por lo menos en la práctica clínica no se usa. Buenísimo, gracias. No, por favor. ¿Alguna otra duda, pregunta, chicos? Sí. Traten de sacarse todas las dudas que tengan. En la hipercolesterolemia familiar de causa genética, donde ya la dieta o el estilo de vida no van a influir, o sea, hay que medicarla. Esa va a empezar con estatinas, o sea, no es que es de alto riesgo, sería por ser de causa genética, ¿verdad? Sí, es de alto riesgo. Es un paciente de muy alto riesgo. Ah, Acordate que cuando uno de los marcadores para decir que un paciente es de muy alto riesgo cardiovascular es que tenga uno de los factores totalmente descontrolado. Generalmente en la hipercolesterolemia familiar estamos hablando de niveles de LDL mayor a 200 en niños incluso. Entonces ese paciente de entrada tiene que estar tratado. Ya desde la infancia se utilizan estos fármacos nuevos como los anticuerpos monoclonales. Ah, perfecto. Sí. Y si tiene esos dolores musculares, ¿hay que rotar la medicación?
¿o no? Si está con estatina y vos demostrás, bueno, estos son los pacientes que vos decís asegurarte de que el dolor muscular sea por la estatina. Si el paciente le duelen los músculos y vos ves que no tiene la CPK elevada y le decís, mirá, no es por esto, es por otra cosa, y le seguís dando la estatina porque costo-beneficio tiene que tomarla. Ahora, si le genera rhabdomiólisis y va a tener que hacer el anticuerpo monoclonal, no le queda otra, solo el anticuerpo monoclonal. Pero con un ezetimibe no lo vas a poder controlar. Bueno, muchas gracias. No, por favor. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, chicos, espero que les haya servido. Después yo hablo con Sil para pasarle o la clase o el PDF de la última guía para que la tengan. Un abrazo y que tengan buenas tardes. Gracias. Gracias, profe. Chao, chao. Gracias. No, muchas gracias, muy buena la clase. Gracias. Muy linda clase, gracias.